¿Qué tal? Buenos días, El Mostrador Televisión. Estamos con la entrevista del día. Nos acompaña don Miguel Márquez, economista, director ejecutivo de Energía Inteligente. Miguel, bienvenido al Mostrador Televisión. Muy buenos días, gracias. Vamos a conversar de energía inteligente porque la gente primero habla de energía solamente, pero no hace estas distinciones entre el consumo abusivo y el consumo inteligente. ¿Por qué no aclara un poco el concepto? Voy a tratar de hacer gala, digamos, justificar el nombre de Energía Inteligente, que es una pequeña empresa con la cual iniciamos algunos proyectos dedicados a uso eficiente de la energía y energías renovables, particularmente en el sur de Chile. Eso es básicamente, en primer lugar, ¿no? El uso eficiente de la energía. Mira, el uso eficiente de la energía tanto a nivel residencial, de las viviendas, de los hogares, pero también a nivel macro, de lo que pueden ser las propuestas energéticas de los países responsables y exitosos en el mundo hoy día, en particular de nuestros socios de la OECD, es la primera opción energética del mundo. ¿Qué significa uso eficiente de la energía? No significa menos energía, significa usar mejor la energía. Y esto está ligado con un elemento esencial de propuestas energéticas que aquí prácticamente no se conoce, no se discute, ni menos es administrada por la mala política pública que hemos tenido hasta el momento. En que en general las mejores medidas para enfrentar los desafíos energéticos no están en el sector energético. No tienen que ver con la oferta energética, no tienen que ver con metro cúbico, no tienen que ver con litros o diésel o kilowatt. Tienen que ver en cómo construimos nuestras ciudades, cuáles son los procesos que nosotros propiciamos a nivel industrial y los estimulamos, cómo mejoramos el tipo de casa que construimos o de edificio, de tal manera que consuman menos calor, menos luz artificial. Una cosa, me recuerda a esto mucho el debate de los años 70 del siglo pasado, con la primera gran crisis del petróleo, una de las primeras grandes crisis globales, en que el PGB de los países europeos fundamentalmente, que fueron los que sufrieron el shock del petróleo mucho más directamente, siguió aumentando durante la década de los 70, 80 del siglo pasado, pero el consumo siguió prácticamente estable, aumentó muy poco, mientras creció 4 veces el Producto Interno del país, es decir, aumentó la producción enormemente, el consumo energético apenas varió un 20%. Invirtieron en mejorar los aislamientos de las casas, mejoras en los motores, los procesos industriales, etcétera, de tal manera que con la misma cantidad de energía, prácticamente a eso se refiere el uso inteligente de la energía. Bueno, esa es una manifestación, más bien conocida para economistas o para aquellos que están permanentemente buscando, leyendo algunos indicadores para ver cómo energéticamente lo estamos haciendo. Y efectivamente el ejemplo que tú señalas es crucial, digamos, la explicación de cuán bien o de la performance que han encontrado las políticas energéticas en los países desarrollados y no desarrollados también. Efectivamente, yo creo que una primera señal de alerta a la prácticamente virtual desaparición del crudo, de petróleo, gas, carbón, es decir, hidrocarburo, comenzó a tenerse a fines de los 70. Y el preludio a esto fue una primera crisis, pero de precio. La crisis de precio. Exacto. Yo en ese entonces estaba en México, trabajaba justamente asociado a Petróleos Mexicanos, en un país donde la sobreabundancia del crudo, pero no necesariamente de buenos precios de la energía, también constituyeron la primera señal de alerta. ¿Qué se expresa hoy día, después de 40 años de esa primera gran crisis energética? Es que en general el fenómeno que tú señalas en algunos países se ha profundizado, es decir, tenemos un crecimiento del producto en el mundo desarrollado, los países que lo hacen bien, de un 2%, y que se observa en una curva ascendente, pero yo diría un crecimiento bajo.
Por el contrario, países como Chile tienen un crecimiento del producto que va en ascenso, vertiginoso, 5% es un ritmo de crecimiento elevado, pero a esto se le agrega el fenómeno del consumo energético. En el caso de los países desarrollados, si la curva del producto es elevada, el del consumo energético se despega. Se ha despegado. Se ha despegado. Y va hacia abajo. Y va hacia abajo. Incluso, cada vez menos energía está introducido en los bienes, en los servicios y en los productos de los países desarrollados. Ahora, el primer requisito entonces, desde el punto de vista de la inteligencia del consumo energético, es que primero la eficiencia en el uso de la energía, ¿no es cierto? Aparatos que son más eficientes desde el punto de vista del consumo, es decir, producen lo mismo o más caloría, por ejemplo, con menos combustible, etc. Pero en nuestros países, y este es el caso específico de Chile, nosotros tenemos hoy día instalada una discusión enorme sobre matriz energética. ¿Cómo es la matriz energética nacional? ¿Cuánto consumimos de hidrocarburos? ¿Cuánto consumimos de leña? ¿Cuánto consumimos de hidráulica? En fin, ¿cómo está la torta energética en Chile? Mira, nuevamente la pregunta es tan pertinente porque el debate público se permite algunas amalgamas distorsionadoras de lo que es la realidad chilena. La primera es que todas las propuestas del señor Piñera en este último tiempo, la creación del comité de expertos y algunas medidas que son voladores de luces, tiene que ver con la electricidad y no tiene que ver con la energía. Esa es la primera gran distinción. ¿Cuánto es la electricidad? Porque la según mis datos son el 7-8% 14%, 14% de todas las necesidades energéticas de Chile se cubren con la electricidad. Es electricidad. 14%. 14%. Nuestros grandes desafíos tienen que ver con una parte de la torta que nadie discute, nadie habla. Y que está muy concentrada, ¿no? Son muy pocos... Sí y no. Tiene que ver con derivados del petróleo. Básicamente, para ponerle nombre, es COPEC. Porque con el virtual quiebre de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, que hace poco hace una semana salieron las últimas cifras, 5.500 mil millones de dólares nos dejó a ti, a todos ustedes, la deuda, la concertación y la dirección que tuvieron en esa empresa el señor Dávila y luego el señor Azoka. 5.500 mil millones de dólares debe Chile por la mala gestión. ¿Qué significa eso en términos energéticos? Además, es que ENAP perdió buena parte del mercado del diésel, uno de los más rentables, a manos de COPEC. A COPEC hoy día ni siquiera le interesa privatizar ENAP, por lo que significa. Entonces 14% hidroelectricidad. No, electricidad. Electricidad en general. Es hidro y termo. Luego, el resto de la torta. Derivados del petróleo, alrededor del 50%. Crudo, derivados del petróleo. Tercero, leña y carbón. 14 a 16% de la matriz energética. La leña es más importante que la electricidad en términos caloríficos, en términos como tú lo quieras medir, calorías, joule, o etcétera, que permita la comparación entre distintas fuentes. Y luego está el gas natural o gas en general. De la leña prácticamente no se habla, salvo para decir de que hay alrededor de 20 o un poco más de localidades y grandes ciudades de la sexta a la 11 declaradas zonas saturadas o latentes. Declarar zonas saturadas o latentes por leña significa un gasto en salud público y privado enorme. Tengo los datos. Miguel, ¿nos estamos comiendo los bosques entonces? ¿Eso significa que estamos cortando y metiéndole leña para calentar hogares, calefaccionar hogares, cocinar, panaderías, etcétera? Calentar agua. ¿Eso es lo que estamos haciendo? Así es. O sea, uno de los grandes impactos es la presión sobre la masa boscosa. Pero no debiéramos pasarnos al gas, o se puede hacer una explotación sustentable de leña. Exacto. La leña es hoy día es el principal problema de contaminación del aire y la mala calidad del aire, incluyendo en la región metropolitana de Chile. Sin embargo, a la vez es solución a los problemas de calor, los problemas de calefacción o las necesidades de calefacción que tiene Chile. Te voy a dar un ejemplo. Suecia, por ejemplo, valga la redundancia, determinó que a partir del 2015 todas las necesidades en calor, o prácticamente todas, un 90 y tantos %, provendrán de la buena leña o de la buena utilización de la biomasa, pero con nuevas tecnologías, pellets, calefacción a distancia,
etcétera. Nuevo modelo de gestión, comportamiento térmico de las viviendas y los edificios. En términos prácticos, ¿qué significa? ¿Leña seca o leña hecha a pellet, procesada industrialmente, residuos de leña, leña de mala calidad? ¿Qué? Por los próximos años, leña seca significa un 25% de humedad, quemada en artefactos adecuados que hoy día no cumplen, todas las marcas que existen en el mercado nacional prácticamente no cumplen la normativa que viene, tanto de emisión como de eficiencia, no las cumplen. Se requiere medidas compulsivas, grandes cantidades de subsidios para mejorar el comportamiento térmico de la vivienda, es decir, aislar techo, puertas, ventanas, muros, etc. Hoy día hay una normativa para el techo, pero es insuficiente y los subsidios son rascas. No alcanzan solamente a las viviendas sociales, que son las que menos... Es decir, a uno le dicen siempre, mire, sería bueno que usted le pusiera, tiene demasiados ventanales, si esto tuviera un doble vidrio, por ejemplo, ¿no es cierto? Un doble panel de vidrio, la conservación calórica sería muy eficiente. Pero ¿por qué no hay un mercado del uso inteligente de la energía, Miguel? Lo hay, lo que pasa es que el mercado de la energía está completamente distorsionado. Hoy día, bueno, y esto tiene que ver un poco con el mercado eléctrico. ¿Por qué el debate? El mercado eléctrico significa hablar del IPSA, luego del retail y del sector financiero, de los sectores más rentables en este país. Los que generan mayores rentas extraordinarias es el sector eléctrico. O sea, Chilectra lo que quiere es venderme energía. Exactamente, así es. Y le da lo mismo si yo economizo o no economizo. Su negocio no es que yo economice, sino que yo gaste. Exactamente. Tienes toda la razón. No solamente Chilectra, que es distribuidora, sino también Endesa, que es la generadora, que se supone que no hay integración vertical, pero todos sabemos que forman parte del mismo conglomerado. Enersi. ¿Qué ganancias se estiman han tenido extraordinarias año a año? 1,2, 1,6 mil millones de dólares de renta extraordinaria. Son cálculos que yo repito, de académicos de la Universidad Católica. Por lo tanto, en general, la Universidad Católica se encarga de dar cuenta y apoyar a las grandes empresas en este país. Miguel, entonces, yendo ordenadamente a esta torta, ¿no es cierto? En cualquier circunstancia que estemos, ¿no es cierto?, en este debate sobre la matriz energética chilena, no vamos a poder prescindir rápidamente de partes importantes de estas tortas. Por ejemplo, no vamos a poder prescindir del crudo y de los derivados, ¿no es cierto?, del petróleo. Eso está ahí. ¿Qué medida eficiente en cada uno de los segmentos, incluido el de la leña? Si es el 15-16% y si es carbón y leña, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? ¿Dónde están las políticas públicas para incentivar eso? Mira, yo diría que desde el punto de vista de la política pública debiéramos tener un par de posturas, de perspectivas distintas. La primera es mirar la energía por el lado de la demanda, no por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda significa ver cuáles son los requerimientos a nivel de la vivienda, del sector residencial, sector minero, por decir tal, cuáles son las mayores demandas. Y tú comienzas a tener respuestas, más bien, comienzas a tener indicios de las necesidades de búsqueda de respuestas que nos permitan responder de mejor manera. Desde hace 30 años, desde hace 20 en particular, Chile tiene crisis eléctricas cada 4 o 6 años. O sea, no lo digo yo, lo dice la Superintendencia de Electricidad y Combustible, incluyendo la firma de decreto de racionamiento. El último lo hizo Goldberg. Tocman se lo firmó 2 años antes de irse, antes lo había hecho la señora Blanlot. Es decir, todos los responsables de política eléctrica en este país han firmado un decreto. Y han fracasado. Y han fracasado porque a la vuelta de la esquina tenemos las mismas dificultades de empatar los crecimientos de demanda, tanto de derivados del petróleo como de la electricidad, inmediatamente. Entonces, yo lo que pido es una mirada distinta desde el punto de vista de nuestras necesidades. Y cuando tú comienzas a tener estos primeros indicios, surge la primera gran pregunta. ¿Cómo Chile va a enfrentar la mayor demanda de combustible de aquí al 2020, 2025, 2030, siendo que la mayor demanda proviene del sector transporte? Y yo hago la pregunta, ¿quién está pensando en esto? Del sector La público. Mayor demanda viene del sector Así transporte, es, no del transporte. minero ni, No. ni del... La mayor demanda en el consumo energético chileno al 2030, de acuerdo a algunas estimaciones, proviene del sector transporte. ¿Cuánto va a ser eso de la torta? 40%. Y dime, yo te hago la pregunta, ¿quién está pensando en el tema transporte en Chile?
de la política pública. Introducirle eficiencia, Nadie. por ejemplo. Absolutamente. El transporte terrestre de carga, por ejemplo, tiene un parque vehicular que tiene hasta 25 años de antigüedad, es decir, no hay políticas de renovación, no hay políticas de limpiarlo, de transformarlo en algo amistoso desde el punto de vista medioambiental. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿No habrá que separar el debate de la matriz energética desde el punto de vista del crecimiento país de lo que es la matriz energética desde el punto de vista de la demanda de hogares? ¿No habrá que separar estas dos cosas? Porque resulta que la demanda de hogares es, me equivoco, corrígeme por favor, 4%, y la demanda industrial es 96%. Te equivocas, tengo que decir. ¿Me equivoco? ¿Cuánto? Es como los viejos tercios se dividía la política chilena, es más o menos así. ¿Un tercio? Un tercio, aunque está aumentando el transporte, 32%, un tercio minera e industria y un tercio del sector residencial, público y comercial. ¿Y la demanda quién la está mandando? ¿Quién está mandando el aumento de la demanda? En el corto plazo la demanda eléctrica la está mandando las mineras. Tercera, segunda y primera región. El proyecto Hidroaicén no es para ti o para mí, ni para la gente de la región metropolitana, es fundamentalmente para los proyectos mineros. Ahora, la eficiencia desde el punto de vista del uso energético, ¿no es cierto?, puede implicar también una industria. Es decir, si yo ahorro, tengo más dinero. Por ejemplo, si Chilectra nos incitara o nos pagara el ahorro, tendría más energía para distribuir o para ampliar, digamos, su cartera de clientes. A tal punto ¿No es un negocio? Totalmente. En Chile no es un negocio. A tal punto es cierto de que si, como yo propuse, bueno, yo no sé si lo puedo decir, pero yo estuve a cargo de la candidatura de Marcos Enrique Ominami. Este es un programa libre. Estuve a cargo de la candidatura de Marcos Enrique Ominami en el tema energético y propusimos un 2% de ahorro obligatorio al sector minero. Y lo seguimos proponiendo. ¿A base de qué? Un cambio de proceso, cambio de modelo de gestión, por distintos sectores, tanto en el sector de los derivados de los combustibles, que consumen mucho, pero también de la electricidad. Un 2% de ahorro obligatorio todos los años significa que tú requieres, el sector minero requeriría menos de 1.500 megas. Un poco menos, podría ser casi igual. Una central... A Hidroaicén, exactamente. Y no necesitas Hidroaicén. Pero con el añadido de que el sector cuprífero, el sector minero en general, sería más competitivo. Lo que tú dices es cierto. Ahora, ese criterio, que es una parte, digamos, de la planificación energética, ese criterio de ahorro, ¿no es cierto?, ahorro en el consumo de hogares, ahorro en el consumo del transporte, ahorro en el consumo industrial, digamos, mineras y demás procesos industriales. ¿Podría ser igual a qué? ¿A qué porcentaje más o menos? La eficiencia, no hablemos de eficiencia óptima o el sueño utópico de la eficiencia, sino hablemos de innovación en procesos. Por ejemplo, mejorar los aislamientos de las casas, mejorar la calidad de la leña o la calidad de los artefactos. ¿A cuánto equivaldría? El año 2005 me tocó dirigir un estudio para la Comisión Nacional de Energía evaluando el potencial de ahorro de energía. En ese entonces yo trabajaba en el programa de investigación en energía de la Universidad de Chile. ¿Cuánto era eso? Fácilmente entre un 30 y un 40% de energía se podría ahorrar en Chile. Te voy a dar un ejemplo. Si tú aíslas adecuadamente el techo de tu casa, tú disminuyes automáticamente el consumo energético en un 40%. Eso está archiprobado. Ahora, ¿por qué la gente no lo hace? Porque tienes una inversión relativamente importante que hacer. ¿Cuál es tu ejercicio de comparación? Tú requieres, si son 100 metros cuadrados, tú requieres alrededor de 400.000 pesos de invertir en material. Hoy día la cantidad de materiales que te ofrece el retail también es enorme, las opciones y casi todas con la misma eficiencia. Pero si alguien me diera ese crédito, ¿no es cierto?, que sería un crédito para energía y no un crédito de consumo, sería un crédito de eficiencia energética, yo lo podría hacer. Y que se paga solo. Y que se podría pagar porque tú lo solo, pagarías con tu ahorro. Es decir, si tú mejoras en un 40% el consumo energético en tu vivienda, significa que tú consumes un 40% menos de querosén, de gas licuado, o podría ser de luz, de electricidad. Está bien, ahí tenemos un punto que no es cierto que no está siendo atendido, pero te quiero llevar
al otro extremo, el de la seguridad energética. Uno de los temas básicos que se está hablando es que el país carece de seguridad energética, ¿no es cierto? Y se nos presentan las grandes centrales o las mega proyectos, represas, ¿no es cierto?, como el gran elemento de seguridad energética. ¿Cuál es el concepto de seguridad energética real que un país de longitudinal, de profundidad estratégica longitudinal requiere? No es seguro traer energía desde Hidroaicén hasta la minería del norte, o sea, no tiene... Mira, esa es una lógica perversa que hemos vivido durante 30 años de instalar centrales térmicas o hidráulicas y cuando no, tenían ganas de instalar centrales nucleares, hasta hace poco, hasta antes de Fukushima, hasta el señor Goldman nos hablaba, y toda la SOFOFA y demás, nos decían de que las centrales nucleares eran fantásticas para Chile. La siguen estudiando. Esa lógica perversa está fracasada. En Chile no corresponde a los problemas de seguridad de suministro. ¿Por qué? O sea, cada 4 o 6 años tenemos una crisis. ¿Y cuál ha sido la lógica? Es que aumenta la demanda, aumenta nuestro producto, aumentamos la oferta con centrales. ¿Y dónde enfocarse? Eso yo no lo digo, las cifras están. Ya, yo no lo ¿dónde invento. enfocarse para seguridad energética? ¿Cuáles son nuestras propuestas? Voy a retomar el tema del 40% de la demanda de hidrocarburos que se está agotando, que se está acabando, no existe, y el aumento de precios en los derivados del petróleo y del crudo va a ser fenomenal. Pues bien, nosotros paralelamente al comité de expertos que nombró el señor Piñera, que va a salir con las mismas lisonjas y las mismas recetas fracasadas, nosotros creamos un comité de expertos de la ciudadanía, paralelo. Yo estoy coordinando un grupo, premios nacionales, profesionales y académicos, y en la cual estamos estudiando, con apoyo de algunas instituciones de afuera, algunas respuestas. La primera, respecto del tema del transporte. Chile lo que tiene que pensar en los recursos que posee. El primero es hidrógeno. ¿Y por qué no meternos nosotros e invertir en hidrógeno? Hidrógeno no es una fuente de energía, es un vector, pero nos podría responder adecuada, razonable, competitivamente y sustentablemente a todas nuestras necesidades de transporte público. Desde el punto de vista energético, tremendamente inestable. O sea, celdas de combustible están probadas, el parque automotriz de la BMW, de buses chinos, de buses coreanos, Marubeni, Nissan, todos tienen programado a partir del 2020, parte importante de su flota va a ser o híbrido o hidrógeno. Chile cuenta con recursos para poder generar, a partir, por ejemplo, de electrólisis, energía barata, hidrógeno. Y tenemos las posibilidades también de desarrollar. Segundo, biomasa. Todas las necesidades de calor, y esto empata con lo que yo te decía, tener una mirada distinta desde el lado de la demanda. Toda nuestra necesidad de calor, de la sexta a la 11 región, podemos tenerla a partir de la leña. ¿Cuál leña? La buena leña. La leña seca, centros de secado, acopio y canje de leña, buenos artefactos, induciendo, mejorando lo que son las tecnologías actuales, apuntando al pellets, a la calefacción a distancia y nuevos modelos de comercialización y sin afectar negocio. Lo que hay de producción de... Al contrario, y con buenos manejos, planes de manejo del bosque nativo. Tercero, planes intensivos de desarrollo de la energía solar en todas sus formas, fotovoltaico, térmica, en particular apuntando a los requerimientos del sector minero y del sector industrial, y medidas de eficiencia energética. Yo te digo, un 2% de ahorro al año, un 2%, ¿te das cuenta que no es nada? Hace y vuelve a Chile al sector minero e industrial más competitivo y sustentablemente con menores necesidades ni menos impacto de los que se tienen hoy día. Miguel, se nos pasó volando el tiempo. Sí, así es. El Mostrador Televisión, conversando de matriz energética y energía inteligente. No hay que olvidarse esta palabra porque es eficiencia, es ahorro, y el ahorro puede llegar a ser una industria desde el punto de vista de la producción energética de un país que importa mucho de lo que consume. Muchas gracias, Miguel Márquez, por venir una vez más al Mostrador Televisión. Buenos días.